La muerte de una niña por ahogamiento producto de las inundaciones en República Dominicana fue confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia, mientras que en el municipio de Nagua se reporta el fallecimiento de un hombre de 45 años. Noemí Rotestán, de nuestro canal aliado Noticias SIN, nos amplía sobre la situación de las lluvias que mantienen a más de 15.000 personas desplazadas en sus hogares. La menor Nayeli Olivares Estrella fue arrastrada por el río Porquero cuando se disponía a pasar sobre el puente de una comunidad de San Francisco de Macorís. En el norte del país, un total de 15.475 personas fueron desplazadas a casa de amigos y familiares. Viviendas afectadas continúan todavía, 3.979. Viviendas destruidas, 20. Albergados en refugios oficiales ya no tenemos, en el día de ayer retornaron a sus casas. Comunidades incomunicadas, 30. Por posibles desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, el COE mantiene en alerta roja a las provincias Espaillat, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. En amarilla continúa Santiago, Duarte, en especial los residentes del Bajo Yuna, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, La Vega y Monseñor Noel. Verde, Santo Domingo y Distrito Nacional. Aún son incalculables los daños que provocó este fenómeno atmosférico a la agricultura y a la ganadería. Como todavía las aguas permanecen en esos campos agrícolas, hay que esperar ya que bajen más para que los evaluadores del Ministerio de Agricultura puedan determinar las plantaciones y la afectación de las mismas. Aunque la vaguada frontal se alejó del territorio nacional, dejó remanentes nubosos que provocaron lluvias débiles y dispersas, de acuerdo a ONAMET, mientras que este lunes las precipitaciones empezarán a disminuir notablemente. El COE mantiene la recomendación a los operadores de frágiles embarcaciones de permanecer en puerto debido al oleaje anormal que se ha producido en los últimos días. Noemí Rotestán, Noticias SIN. Un nuevo temporal golpea desde hoy la costa este de los Estados Unidos y lleva nieve a latitudes donde los paisajes blancos son poco habituales, a un tiempo que amenaza con crear nuevos problemas en grandes ciudades como Washington, New York y Boston. La costa este de Estados Unidos vuelve a teñirse de blanco. El temporal de nieve arrecia de nuevo y amenaza con crear nuevos problemas en grandes ciudades como Nueva York, Boston o Washington. La nieve hizo acto de presencia además en estados como Georgia y en otros como Kentucky y Tennessee se esperan inundaciones por la lluvia caída sobre el terreno helado. Los mayores problemas, sin embargo, se encuentran más al norte, en áreas como Massachusetts y Maine, donde una vez más se prevé que caigan abundantes cantidades de nieve. Los meteorólogos advierten de que cuando pase el temporal, llegará al área un nuevo frente frío que volverá a dejar temperaturas bajo cero. Tras la decisión de una juez que dejó en libertad al misionero norteamericano Martin Stendal, volvió a encenderse la polémica en Colombia sobre el cartel de falsos testigos que en este caso también habría involucrado a un inocente en actividades ilegales con las FARC. Esta es la película hecha por Martin Stendal y su hija Alethea en 2012 y que narra la historia de una zona de conflicto entre guerrilleros, autodefensas y militares, los mismos actores con los que este misionero norteamericano se ha enfrentado, pero que también ha evangelizado y ha ayudado desde que recobró su libertad tras ser secuestrado por las FARC en 1983. Tiro Fijo viene, me suelta y dice, porque él quería quedar bien con Noel y Noel tenía muchos amigos, que yo podría seguir con la obra misionera. Y aunque su labor siempre fue autorizada por el gobierno y las fuerzas militares, un supuesto error de una fuente de inteligencia, así como posibles falsos testigos que lo extorsionaron, habrían derivado en el proceso penal en su contra por rebelión. Pidiendo 250 millones de pesos y si no, entonces dijeron que iban a declarar en contra de mí a la fiscalía. Entonces, como yo no pagué en diciembre, ya en enero y febrero ya comiencen con sus falsos testimonios ante la Fiscalía. Por eso considera que la investigación debe archivarse. Pues yo pienso que deberían de desistir del proceso, porque la juez dijo al fiscal que había causado una pérdida de tiempo y de recursos y que estaba haciendo algo que no valía la pena. Pese a estas consideraciones de la juez, la Fiscalía insistirá en el proceso. Sin embargo, investigará de manera paralela a los guerrilleros que sirvieron como testigos en contra de Martin Stendal para determinar si incurrieron en falso testimonio.
El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también acusa a Julio Borges, diputado opositor, de estar detrás del supuesto plan para ejercer un golpe de Estado. Borges podría perder este martes su inmunidad legislativa. Incluso se teme que en las próximas horas le dicten orden de captura. La corresponsal de nuestro canal aliado Noticias Caracol en Caracas, Beatriz Adrián, habló con él. ¿Cuál es su percepción sobre estas denuncias que va a hacer el martes? ¿Va a presentarse en el Parlamento? Sí, claro, por supuesto, vamos a estar allá y yo creo que lo importante es que uno pueda medir y tratar de entender qué está pasando en Venezuela en ese sentido, ¿no? Yo lo que creo es que el país está en una crisis muy grave y el gobierno, en lugar de convocar al país para ver cómo salimos de esta crisis que tenemos, se ha dedicado más bien a confrontar, que es el peor camino que puede tomar cualquier gobierno. Y por eso nosotros rechazamos cualquier acusación que tenga que ver con violencia, con golpe de Estado, con magnicidio. Nos deslindamos totalmente de cualquier tipo de acusación. ¿Se reunió usted con esos militares que nombró el diputado Diosdado? Para nada, no los conozco, no sé quiénes son. Creo que en todo caso el país conoce nuestra trayectoria. Y si fuera un tema en el cual nosotros tendríamos algún involucramiento en algún tipo de acusación, lo asumiríamos. Actualmente Antonio Ledesma se encuentra detenido. ¿Usted se ve en ese espejo? ¿Qué mensaje tiene? No compartimos para nada la manera como se ha hecho este tipo de detención. Y yo, repito, espero, por el bien de Venezuela, que haya una iluminación de sensatez y que sepamos más bien que estamos recorriendo el peor camino para salir de la crisis, sino que más bien este tipo de acciones profundizan la crisis, profundizan el enfrentamiento, profundizan las heridas y creo que todos tenemos que poner de lado cualquier tipo de visión particular, cualquier tipo de sectarismo y más bien pensar en grande y pensar en Venezuela. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. En el área de Rancho, 2 jóvenes utilizan sus mejores armas. Pintan paredes con mensajes positivos. Tenemos los mejores trajes de la gala de los premios Oscars 2015. Detalles al final de la emisión.